Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Hola, bueno, pues continuamos ahora con nuestro segundo estudio. El tema que estamos hablando es la importancia de darnos a conocer a Dios. Obviamente ya tenemos el privilegio de estar conociendo a Dios, pero ahora lo que estamos viendo es darnos a conocer a Dios. En el primer estudio veíamos que a través de la oración y de la gratitud yo me puedo dar a conocer a Dios. Cuando estoy orando es porque ya hay una confianza en mi vida para buscar a Dios, para estar dependiendo de Dios, y también ya se ha presentado esa humildad que se requiere para estar buscando a Dios, estar confiando en Dios. Vimos algunos ejemplos acerca de la oración y de la gratitud, cómo estas provocan abundancia, provocan milagros. El ejemplo muy claro que vemos es cuando Jesús da gracias por esos panes y por esos peces para poder alimentar a toda una multitud, y vemos la respuesta del Padre a través de esta oración de gratitud. Pero nos quedamos pendientes con dos ejemplos más que quisiera comentártelos rápidamente. Uno está ahí en Lucas 17, a partir del verso 11. De lo que nos está hablando esta escritura es acerca de los 10 leprosos. Vemos cómo estos 10 leprosos buscan a Jesús, entendiendo y sabiendo que a través de él ellos podían recibir sanidad, y incluso vemos cómo ellos lo hacen de lejos y le dicen: Señor, ten misericordia de nosotros. Vemos a un Jesús que les da una palabra de fe, que les pone un reto, porque vemos en la escritura que Jesús nunca dice sean sanos, sino dice de esta forma en el versículo 14: cuando él los vio, les dijo: id y muéstrense a los sacerdotes. Dice el mismo versículo 14: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cada que ellos iban caminando, cada que ellos iban dando ese paso de fe, por la palabra que ya habían escuchado de fe, iban recibiendo una sanidad progresiva. Es más, muchas veces la vida del cristiano es de esa forma. Cada que estamos escuchando una palabra de fe que está proviniendo de Dios, pues vamos a estar recibiendo esa libertad y esa sanidad que estará viniendo a nuestras vidas conforme vayamos caminando y conforme vayamos creyendo. Pero pasa algo todavía más impresionante. Dice el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y subrayo esta palabra porque es de lo que hemos estado viniendo hablando, cómo llamar la atención de Dios a través de la gratitud. ¿Qué es lo que le llamó la atención a Jesús de este hombre que había recibido sanidad? Bueno, pues vemos a este hombre reconociendo y dando gloria a Jesús, alabando, adorando a Jesús, postrándose a los pies de Jesús, y una palabra mágica, una palabra que hoy en día muchas veces la sociedad, la humanidad ha ido perdiendo, que es gratitud. Y este hombre, recibiendo su sanidad, dice que se postra a los pies de Jesús dándole gracias. Le glorificó, le adoró, le exaltó, se postró a los pies de Jesús y dice que le dio gracias. Y aún nos subraya o nos pone la escritura algo, dice: y este hombre no era cualquier hombre, dice, sino que era samaritano. O sea, no se llevaba con un judío, pero eso a él en ese momento no le importaba, porque era más la gratitud que él tenía y el darle adoración a quien le había sanado. ¿Qué es lo que también le llama la atención a Jesús de esto? La gratitud, pero también la ingratitud. ¿Por qué? Porque vemos en el versículo 17 esto, dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios,
sino este extranjero, y le dijo: levántate, tu fe ha traído ahora a tu vida no solamente sanidad, sino ahora salvación. Y vemos de los 10 que recibieron sanidad, solamente uno regresó glorificando, adorando y postrándose a los pies de Jesús en una acción de gratitud. Cuando hay una acción de gratitud por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, aún Dios nos añade más bendición. ¿Qué bendición le añadió a este hombre? Le dijo: ahora vete, tu fe ahora te ha salvado. No solamente recibe sanidad, sino ahora la salvación de su alma. Y el otro ejemplo que quedó ahí pendiente, que vamos a verlo rapidísimo, está ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, del versículo 39. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que aparece en este versículo? Nos está narrando lo que sucede con Lázaro. Cuando Lázaro muere, llega Jesús después de algunos días que ya había muerto Lázaro, y empieza a tener algunas pláticas con Marta y con María, pero llega un momento en que Jesús les dice: llévenme a la tumba donde está Lázaro. Y el versículo 39 dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, escuche bien esto y ponga atención, dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué vemos en este versículo? Bueno, vemos muchas cosas, podemos aprender muchas cosas de estos versículos, pero en base a lo que hoy estamos aprendiendo y el tema que estamos viendo es la oración ahora de Jesús. Habíamos visto la oración de Jesús dando gracias por los alimentos, la multiplicación, pero ahora aquí vemos a Jesús haciendo nuevamente una oración, y ahora esta oración era para que hubiera un milagro de resurrección, de traer de una persona que estaba muerta, traerla a vida. Y lo que Jesús ora a su Padre es que le dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y después dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué es lo que pasó? Dice el verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. ¿Qué provoca la oración y qué provoca la gratitud? Cosas sobrenaturales. ¿Como cuáles? Hay muchas cosas en tu vida. No vamos a hablar textualmente o literalmente de traer un muerto a la vida. Claro que eso puede suceder si es la voluntad de Dios, pero seamos más prácticos y tomemos este ejemplo de formas más sencillas y prácticas. ¿Qué es lo que para ti tú has pensado o has creído que ya no tiene remedio? ¿Qué es lo que para ti tú ya lo has sepultado? Cualquier cosa que tú pienses que sea, todavía hay una esperanza, y esta esperanza se hace realidad cuando hay oración a Dios y cuando hay gratitud, como la tuvo Jesús, dando gracias al Padre, porque de antemano Él ya sabía que venía una respuesta sobrenatural, no solamente a la vida de Jesús, sino a la vida de Marta, María y de Lázaro al resucitar. Bien, pasamos al siguiente ejemplo de cómo llamar la atención de Dios, y ahora vamos a ver que lo podemos hacer a través de la fe. Hebreos 11:6 dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo estoy buscando darme a conocer a Dios, es a través de la fe como yo puedo hacerlo. Y dice la Escritura ahí en 2 Corintios 5:7 que debemos andar por fe y no por vista. Jesús dejó una enseñanza tremenda a los discípulos y ahora a nuestras vidas
cuando después de muerto se presentaba ya resucitado con los discípulos, y era impactante para los discípulos ver a un Jesús que efectivamente había resucitado y que estaba vivo, pero había un problema, había un discípulo que siempre faltaba, llamado Tomás. Cuando Tomás llegaba y Jesús acababa de irse, bueno, los discípulos le decían: estuvo aquí con nosotros el Maestro, Jesús ha resucitado, pero él no lo podía creer. Llegó un momento en que, estando ya Tomás con todos los demás discípulos, ya Jesús se presenta y le dice: bueno, Tomás, acércate, puedes checar, puedes comprobar que efectivamente estoy vivo, que he resucitado. Y cuando Tomás se acerca para tocarlo, se da cuenta que efectivamente Jesús había resucitado, se postra y dice: Dios mío. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Bueno, simplemente Jesús les dice: porque tú viste, creíste, pero es más bienaventurado aquel que cree sin ver. Y esa es la esencia de la vida del cristiano. El cristiano ahora basa su vida en lo que cree de Dios, en lo que Dios ha hablado a su vida, y esto nos está llevando a creer y a tener fe. Por eso hoy puedo yo señalarte y decirte a través de la Escritura que para poder llamar la atención de Dios o darnos a conocer a Dios es indispensable la fe puesta en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la Escritura nos enseña que por fe andamos y ya no solamente por vista. Un versículo más para reforzar este tema de la fe es que Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Vamos a ver por último dos ejemplos que nos están mostrando cómo la gente llamó la atención de Jesús a través de la fe. El primero de ellos está en el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y vamos a ver lo que nos dice también el versículo, o a partir del versículo 5. Mateo 8:5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, donde yo le digo a uno: ve, y va, a otro: haz, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 10, repito, y dice: al oírlo Jesús se maravilló. ¿De qué se maravilló Jesús? De la fe que había en este hombre. Donde señala Jesús y dice: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tu fe hace y provoca que Jesús se maraville de tu vida. Dice el versículo 11: yo os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús dice: como creíste, sea hecho. Y por último, vemos el ejemplo que está allí en Mateo capítulo 7, versículo 23. Pero este versículo y este ejemplo lo estaremos señalando y comentando en el siguiente estudio. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com, o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec, o bien nuestra página en Facebook, Comunidad Cristiana de México. Estamos